Buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la paz y la fortaleza de nuestro Dios, que es nuestra roca y nuestro amparo, llenen tu hogar y tu corazón en esta nueva mañana. Hoy, este mensaje no es una simple reflexión, es un llamado de guerra espiritual. Es una palabra de activación para el corazón que se ha despertado sintiendo el peso abrumador de una misión que parece imposible. Es para la persona que mira el día que tiene por delante como si mirara un campo de batalla, sintiendo que sus fuerzas no son suficientes, que su experiencia es limitada y que el gigante del miedo amenaza con paralizar cada uno de sus pasos. Quizás entiendes perfectamente este sentimiento. Es la carga del estudiante que enfrenta un examen que definirá su futuro. Es la ansiedad del emprendedor que mira el tamaño de su sueño y la escasez de sus recursos. Es el temor de la madre o el padre que ve los desafíos culturales que amenazan a sus hijos y se pregunta cómo podrá protegerlos. Es la lucha silenciosa de cualquiera que ha recibido un llamado de Dios que se siente mucho más grande, mucho más imponente que su propia capacidad. En esos momentos, en el silencio de la madrugada, una voz helada nos susurra: no puedes, vas a fracasar, no estás a la altura. Ríndete antes de empezar. Si esa es la voz que has estado escuchando, quiero que sepas que no estás solo y que hoy has llegado al lugar preciso donde esa voz será silenciada para siempre. El hombre que recibió una de las promesas de fortaleza más grandes de toda la Biblia, Josué, se encontraba exactamente en ese mismo lugar de terror e insuficiencia. Para entender el poder explosivo de la promesa que vamos a reclamar hoy, primero debemos ponernos en sus sandalias. Imagina la escena. Moisés, el gigante espiritual, el libertador, el único líder que el pueblo de Israel había conocido durante 40 años, estaba muerto. Y ahora, Josué, su siervo, su asistente, recibe de Dios una tarea de una magnitud que desafía la lógica humana: liderar a un pueblo de millones, cruzar el río Jordán en su punto más caudaloso y conquistar una tierra prometida que estaba llena de enemigos fortificados, ejércitos entrenados y gigantes de verdad. La Biblia nos está pintando un cuadro de incapacidad humana total para que podamos entender la suficiencia divina absoluta. Josué tenía todas las razones del mundo para estar aterrorizado. Y es precisamente ahí, en ese lugar de miedo paralizante y debilidad humana, donde Dios le entrega no una sugerencia, no un consejo de ánimo, sino un mandato divino. La llave maestra que abriría la puerta a cada una de sus victorias. Y esa misma llave, amado hermano, querida hermana, es la que Dios te entrega a ti en esta mañana para tu propia misión imposible. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios declara esta promesa que lo cambia todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te pido que respires profundo y dejes que esta verdad sea un bálsamo para tu alma. Analicemos esto por un momento. Dios no te pide que sientas valentía, Él te manda a hacerlo. Y Él nunca da un mandato sin dar también el poder para cumplirlo. ¿Y cuál es la fuente inagotable de ese poder? La segunda parte del verso: porque Jehová tu Dios estará contigo. Esta es la revelación que dinamita toda fortaleza de temor. La valentía bíblica no es la ausencia de miedo, es la conciencia abrumadora de la presencia de Dios. No tienes que ser valiente porque eres fuerte, astuto o experimentado. Tienes que ser valiente porque Él Todopoderoso, el guerrero divino, el Rey de Reyes, camina contigo. Tu fortaleza no depende de tus recursos, sino de su presencia. Tu capacidad no depende de tu experiencia, sino de su compañía. Y porque Él está contigo, te da dos prohibiciones directas: no temas, deja de mirar el tamaño de tu gigante, y no desmayes, deja de escuchar la voz de la duda.
La promesa es absoluta e incondicional. Él estará contigo en donde quiera que vayas. No hay lugar al que vayas hoy, no hay reunión, no hay conversación, no hay desafío donde su presencia victoriosa no te preceda, te acompañe y te respalde. Y esta verdad te pone frente a la decisión más importante que puedes tomar al comenzar tu día. ¿Seguirás siendo gobernado por el miedo a tu gigante o tomarás la decisión, aquí y ahora, por fe, de ser gobernado por la promesa de tu Dios? Si hoy decides creer en esta promesa, si eliges caminar no en la sombra de tu problema, sino en la luz de su presencia, quiero que sellemos esta decisión juntos con un acto profético. Te animo a que vayas ahora mismo a la sección de comentarios y escribes una declaración de fe que cambiará la atmósfera espiritual de tu día. Escribe estas 5 palabras de guerra espiritual. Señor, tu presencia es mi valentía. Escríbelo ahora. No es solo una frase. Es tu primer paso de obediencia del día. Es tu declaración de que tu confianza no está en ti mismo, sino en el Dios que camina contigo. Y mientras estás allí, si crees que este mundo necesita más valentía y menos miedo, presiona el botón de me gusta como un testimonio de tu fe. Al hacerlo, no solo apoyas este ministerio, te conviertes en un faro, ayudas a que este mensaje de fortaleza llegue a otra persona que quizás despertó sintiéndose completamente paralizada por el temor. Tu me gusta puede ser la mano que Dios use para levantar a un hermano caído. Acompáñame hasta el final, porque este no es solo un mensaje de ánimo, es el comienzo de un entrenamiento intensivo. A lo largo de este tiempo de oración, desglosaremos cada parte de esta promesa, la aplicaremos a tu vida y te entregaré herramientas prácticas para que vivas cada día en la valentía divina que Dios ha diseñado para ti. Ahora, con esa decisión firme plantada en nuestro corazón, entremos juntos en la presencia de nuestro valiente guerrero. Busca un lugar tranquilo, aunque sea por un momento. Apaga el ruido del mundo, respira profundo y abramos nuestro espíritu para recibir la estrategia divina para la batalla de hoy. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, con un corazón que ha sido despertado y activado por la verdad de tu mandato, comenzamos este viaje de oración. Y lo iniciamos, Señor, no con una lista de nuestros gigantes, no con un mapa de nuestros miedos, sino con el único fundamento que puede sostener una vida de valentía, un acto de profundo y sincero agradecimiento por el regalo de tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras los ojos de nuestro corazón, no para ver el tamaño de nuestros problemas, sino para contemplar la inmensidad del Dios que camina con nosotros. Hoy elegimos, como un acto de fe, cambiar nuestra primera palabra. En lugar de un ayúdame desesperado, hoy nuestra primera palabra será un gracias confiado. Primeramente, Señor, te damos gracias por la promesa misma. Gracias porque en Josué, capítulo 1, versículo 9, no solo nos diste un mandamiento, sino que lo sellaste con un pacto. Gracias porque no dijiste, esfuérzate y sé valiente, y quizás, si lo haces bien, estaré contigo. Dijiste, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Tu presencia no es la recompensa por nuestra valentía, es la fuente de ella. Te damos gracias porque tu compañía no depende de nuestro coraje depende enteramente de tu compañía. Gracias por una promesa tan incondicional, tan segura, tan firme. Te damos gracias, Padre, por tu presencia invisible que nos sostuvo durante las horas vulnerables de la noche. Mientras dormíamos, inconscientes y desprotegidos, tu presencia fue nuestro guardián. Tu fidelidad fue el cerrojo de nuestra puerta, tu poder fue el centinela junto a nuestra cama. Y te damos gracias porque esta mañana nos despertaste. El simple acto de abrir los ojos es un milagro, un testimonio de que tu presencia nos ha regalado un nuevo día, una nueva oportunidad para caminar contigo y experimentar tu poder.
Gracias por el aliento de vida, ese primer respiro que tomamos hoy. No es aire lo que llena nuestros pulmones, Señor. Es un soplo de tu espíritu, un recordatorio tangible de que nuestra vida está, en este mismo instante, sostenida en tus manos. Cada latido de nuestro corazón es un eco de tu fidelidad. Te damos gracias porque en un mundo de caos e incertidumbre, el milagro de nuestro propio cuerpo funcionando es la prueba irrefutable de que tu presencia está obrando en nosotros incluso antes de que enfrentemos el primer desafío del día. Y nuestra gratitud se expande al recordar que tu presencia no es una idea nueva, es el hilo de oro que recorre toda la historia de la redención. Te damos gracias por tu presencia con David, un joven pastor que se enfrentó a un gigante no con la fuerza de su brazo, sino con la certeza de tu compañía, declarando: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gracias por enseñarnos que la conciencia de tu presencia convierte a un pastor en un rey y a un gigante en un recuerdo. Te damos gracias por tu presencia con Sadrac, Mesac y Abednego. No los salvaste del horno de fuego. Te metiste en el horno de fuego con ellos. Gracias, porque el rey no vio a 3 hombres consumidos, sino a 4 hombres paseándose en medio de las llamas, y el aspecto del cuarto era semejante al de un hijo de los dioses. Gracias por esta revelación. Tu presencia no siempre elimina la prueba, pero siempre anula el poder del fuego para destruirnos. Te damos gracias por tu presencia con Daniel en el foso de los leones. Tu ángel no esperó a Daniel fuera del foso. Descendió al foso con él y cerró la boca de las bestias. Gracias por mostrarnos que no hay lugar tan oscuro, tan peligroso, tan mortal, a donde tu presencia no pueda descender para darnos la victoria. Y ahora, Señor, traemos esa verdad a nuestra propia historia. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras los archivos de nuestra memoria. Ayúdanos a recordar. Guíanos a ese momento de nuestro pasado en que el miedo nos tenía paralizados, a esa noche en que lloramos hasta quedarnos sin lágrimas, a ese diagnóstico médico que nos robó el aliento, a esa crisis financiera que amenazaba con destruirnos, a esa temporada de soledad en la que creímos que nadie nos veía. Y ahí, en ese recuerdo doloroso, ayúdanos a ver con los ojos de la fe, ayúdanos a verte a ti. Y desde lo profundo de nuestro ser, te damos gracias. Gracias, Padre, porque aunque no te sentíamos, estabas ahí. Gracias porque aunque no entendíamos, estabas obrando. Gracias porque cuando nuestras fuerzas se acabaron, las tuyas comenzaron. Gracias porque esa prueba que creímos que nos destruiría, la usaste para formarnos. Gracias porque nos sacaste de ese pozo. Nos pusiste sobre la roca y nos enseñaste un nuevo cántico de alabanza. Cada victoria pasada es un monumento a tu presencia fiel. Cada gigante derrotado en nuestra historia es una prueba de que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Padre, con nuestro corazón ahora anclado firmemente en la gratitud por tu presencia inmutable, nos sentimos seguros. Al recordar quién camina con nosotros, ahora encontramos el coraje para ser honestos sobre las batallas que libramos dentro de nosotros. Habiendo establecido la verdad de tu compañía, ahora nos preparamos para presentarte, con una sinceridad vulnerable, el miedo y la duda que tan a menudo intentan convencernos de que estamos solos. Amado Padre Celestial, con un corazón que ha sido anclado en la certeza de tu presencia, ahora nos presentamos ante ti en un acto de honestidad y confesión vulnerable. Habiendo recordado tu historial intasable de fidelidad, la luz de esa verdad ahora ilumina las sombras de nuestro propio corazón. Y duele, Señor, duele reconocer cuán a menudo, a pesar de conocer tu promesa, elegimos creer en la mentira de nuestro miedo.
te pedimos en este momento que nos des la valentía para ser sinceros, para quitar las máscaras de una espiritualidad superficial y para presentarte nuestro corazón tal como es. Un corazón que, aunque sabe que tú estás con él con demasiada frecuencia, vive como si estuviera completamente solo. Padre, confesamos nuestra tendencia a enfocarnos en el gigante. Perdónanos, porque nuestros ojos son rápidos para medir la altura del enemigo y lentos para recordar la inmensidad de nuestro Dios. Nos obsesionamos con el tamaño del problema, con la complejidad del desafío, con la escasez de nuestros recursos. Escuchamos el reporte de los 10 espías que gritan: hay gigantes en la tierra, y nosotros éramos como langostas a su lado. Confesamos que esa voz de incredulidad resuena en nuestros oídos. Miramos la deuda y la vemos como un gigante. Miramos la enfermedad y la vemos como un gigante. Miramos el conflicto familiar, la adicción, el futuro incierto, y los vemos como gigantes invencibles. Y al hacerlo, Señor, confesamos el pecado que se esconde detrás de ese enfoque. Te hacemos a ti más pequeño que nuestro problema. Perdónanos por insultar tu soberanía con la magnitud de nuestra preocupación. Y te confesamos, Padre, nuestra parálisis ante el miedo. Confesamos que el miedo no solo nos preocupa, nos detiene, nos congela, nos convence de que es más seguro permanecer en el desierto de lo conocido que arriesgarnos a entrar en la tierra prometida de tu voluntad. El miedo nos susurra que es mejor no intentar ese nuevo proyecto para no fracasar, que es mejor no tener esa conversación difícil para evitar el conflicto, que es mejor no soñar en grande para no decepcionarnos. Confesamos que hemos permitido que el miedo construya murallas alrededor de nuestra vida, manteniéndonos atrapados en una zona de confort que en realidad es una prisión de potencial no cumplido. Hemos honrado más la posibilidad del fracaso que la certeza de tu presencia. Perdónanos, Señor. Te confesamos también, Padre, el diálogo interno de la duda, esa voz sutil y persistente que cuestiona tu bondad, tu poder y hasta tu misma palabra. Esa voz que nos dice: sí, Dios estuvo con Josué, pero estará contigo. Sí, Él hizo milagros para otros, pero los hará para ti. ¿Realmente puedes confiar en esa promesa? ¿No eres la excepción a la regla? Confesamos que escuchamos esa voz, y peor aún, que a menudo la creemos. Dudamos de nuestro llamado, dudamos de nuestro perdón, dudamos de nuestra capacidad para cambiar. Cada duda es una grieta en nuestra armadura por donde el enemigo lanza sus dardos de fuego. Cada duda nos roba la paz y nos desgasta la fe. Perdónanos, Padre, por nuestra incredulidad. Perdónanos por olvidar que tu palabra es más real que nuestros sentimientos y que tu promesa es más segura que nuestras circunstancias. Y al confesarlo, recordamos con temor y temblor a tu siervo Moisés, de pie ante la zarza ardiente. Tú lo llamaste, le diste una misión y le hiciste la misma promesa que a Josué: ve, porque yo estaré contigo. Y sin embargo, su primera respuesta fue una excusa nacida de la duda y el miedo. ¿Quién soy yo? Luego cuestionó tu nombre, luego dudó de la respuesta del pueblo. Luego se quejó de su falta de elocuencia. Señor, confesamos con vergüenza que nuestro corazón es exactamente igual al de Él. Tú nos llamas, nos prometes tu presencia, y nosotros te respondemos con una lista de nuestras insuficiencias. Señor, ¿quién soy yo para liderar este proyecto? No tengo suficiente experiencia. Señor, ¿cómo voy a criar a mis hijos en este mundo? No tengo suficiente sabiduría. Señor, ¿cómo voy a superar esta enfermedad? No tengo suficientes fuerzas. Perdónanos por enfocarnos en el quién soy yo en lugar de recordar quién es el que me envía. Perdónanos por creer que el éxito de la misión depende de nuestra capacidad y no de tu compañía. Padre,
te presentamos este corazón temeroso, paralizado y lleno de dudas. No intentamos arreglarlo por nuestra cuenta, porque no podemos. Simplemente te lo entregamos con toda su debilidad y su vergüenza. Te pedimos que hagas en nosotros una obra de transformación profunda, que por el poder de tu Espíritu Santo arranques de raíz la cizaña del miedo y que siembres en su lugar la semilla de una fe audaz. Te pedimos que nos des unos nuevos ojos, unos ojos espirituales que en lugar de gigantes vean la oportunidad para que tu gloria se manifieste. Te pedimos que pongas un guardia en nuestra mente para que antes de que un pensamiento de duda se arraigue, tu Espíritu Santo lo cautive y lo someta a la obediencia de Cristo. Y al pedirte que cambies nuestro corazón, entendemos que nos estás llamando a dar un paso más allá. No solo a confesar nuestro miedo, sino a recibir la revelación más profunda de tu mandato. Y por eso, Padre, ahora nos preparamos para sumergirnos en el corazón de tu promesa, para entender qué significa realmente, en el poder de tu Espíritu, esforzarnos y ser valientes. Amado Padre, con un corazón que ha sido vaciado por la confesión y limpiado por tu gracia, ahora nos acercamos al trono de tu palabra con una petición audaz: revélanos el misterio de tu mandato. Habiendo reconocido nuestra tendencia al miedo, ahora te pedimos que nos enseñes a caminar en el sendero opuesto, el camino de la fortaleza y la valentía divinas. Y para ello nos sumergimos en la esencia de tu promesa en Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Señor, te pedimos que nos des entendimiento. Confesamos que a menudo leemos estas palabras como si fueran un simple eslogan motivacional, una frase de ánimo para un momento difícil. Pero hoy te pedimos, Espíritu Santo, que quites las escamas de nuestros ojos. Revélanos la profunda, revolucionaria y autoritativa verdad que se esconde detrás de estas palabras. Ayúdanos a entender, en primer lugar, la primera palabra con la que inicias: mira. Esta palabra es una orden para prestar atención. Es como si nos tomaras del rostro, nos hicieras mirarte a los ojos y nos dijeras: escucha con todo tu ser, porque lo que estoy a punto de decirte es la clave de todo. No es una sugerencia casual, es una verdad fundamental. Y luego viene la frase que lo cambia todo: que te mando. Señor, ¡qué revelación tan poderosa! Tú nos sugieres que seamos valientes. No nos invitas a considerarlo. No esperas a que nos sintamos fuertes. Tú nos lo ordenas. Es un decreto imperial del Rey del Universo. Y esto, Padre, tiene implicaciones que sacuden los cimientos de nuestro miedo. Primero, si tú lo mandas, significa que es posible. Tú, en tu justicia, nunca darías un mandato que no pudieras capacitar a tu Hijo para cumplir. En el momento en que das la orden, liberas la gracia y el poder para obedecerla. La responsabilidad de generar la fuerza no es nuestra. Nuestra responsabilidad es simplemente obedecer el mandato, confiando en que tú proveerás el poder. Segundo, si es un mandato, significa que la valentía no es opcional para el creyente. No es un rasgo de personalidad, reservado para unos pocos extrovertidos o audaces. Es un requisito del reino. Esto significa que cuando permitimos que el miedo nos gobierne, no solo estamos experimentando una emoción negativa, estamos caminando en desobediencia a un mandato directo de nuestro comandante en jefe. Padre, perdónanos por tratar tu mandato como una sugerencia. Ahora te pedimos que nos enseñes sobre la primera parte de esta orden: esfuérzate. Confesamos que nuestra mente carnal inmediatamente piensa en nuestro propio esfuerzo, en apretar los dientes y sacar fuerzas de donde no las hay. Pero la fuerza bíblica es radicalmente diferente. Tu siervo Pablo lo entendió cuando escribió a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
El mandato a esforzarnos no es una invitación a la autodependencia, sino un llamado a la dependencia divina radical. Esforzarse, en el lenguaje de tu reino, significa dejar de mirar nuestras propias manos vacías y empezar a aferrarnos a tu mano omnipotente. Esforzarse es el acto deliberado de cambiar nuestro enfoque. Es dejar de meditar en la debilidad de nuestra carne para empezar a meditar en la grandeza de nuestro Dios. Es la decisión consciente de nutrir nuestra fe con tu palabra, en lugar de alimentar nuestro miedo con las noticias del mundo. Esforzarse es un acto de guerra espiritual, tomar cada pensamiento de no puedo y reemplazarlo activamente con la verdad de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un verbo, una acción. No es esperar a sentirnos fuertes. Es conectarnos deliberadamente a la fuente de toda fortaleza. Padre, en este momento te pedimos que nos enseñes a esforzarnos así. Muéstranos cómo conectarnos a ti, cómo beber de tu pozo de poder, cómo fortalecernos en la verdad de quién eres tú. Y luego viene la segunda parte del mandato, y sé valiente. De nuevo, te pedimos que arranques de raíz nuestra definición mundana de esta palabra. El mundo nos dice que la valentía es la ausencia de miedo, pero eso es una mentira que nos condena al fracaso. Si esperamos a no sentir miedo para actuar, nunca daremos un paso de fe. Revélanos la verdad, Señor. La valentía bíblica no es la ausencia de miedo, es la acción en obediencia a pesar del miedo. Creemos que David sintió miedo cuando vio a Goliat. Creemos que los discípulos sintieron miedo en medio de la tormenta. Creemos que el propio Josué, al recibir esta orden, tenía las rodillas temblando. La valentía no es no temblar, es caminar aún temblando, porque confiamos más en la orden de nuestro Dios que en el temblor de nuestra alma. Ser valiente es una decisión. Es la elección de que la voz de Dios en su palabra suene más fuerte en nuestros oídos que la voz del gigante que tenemos delante. Es la resolución de que nuestra fe en su promesa sea más sólida que la evidencia de nuestros problemas. Padre, en este momento te pedimos este tipo de valentía. No te pedimos una vida sin sentimientos de temor. Te pedimos un espíritu de obediencia tan radical que actuemos según tu voluntad sin importar lo que sintamos. Danos la valentía para empezar ese negocio, para tener esa conversación, para perdonar a esa persona, para dar ese paso de fe, no porque nos sintamos capaces, sino porque tú nos lo has mandado y eres fiel. Y es aquí, Señor, donde nos revelas el secreto, la fuente de poder que unifica todo el mandato, la razón por la que podemos esforzarnos, la razón por la que podemos ser valientes, se encuentra en la palabra más importante de todo el versículo, la palabra porque. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la revelación que lo cambia todo. No nos mandas a ser fuertes y valientes, y luego, como recompensa, prometes estar con nosotros. Es al revés. Porque tú ya estás con nosotros, entonces podemos ser fuertes y valientes. Tu presencia no es el resultado, es la causa, es el motor, es el combustible. Es como un niño pequeño que está en su habitación a oscuras, paralizado por el miedo a los monstruos que su imaginación ha creado. No le sirve de nada que su padre le grite desde la otra habitación, sé valiente, pero si ese padre entra en la habitación, se sienta en la cama y toma la mano de su hijo, todo cambia. La habitación sigue estando oscura, las sombras siguen ahí, pero la presencia del padre ha anulado el poder del miedo. No de la valentía del niño, no nace de sí mismo, nace de la mano que sostiene la suya. Padre, esta es la verdad que te pedimos que selles en lo más profundo de nuestro ser. Nuestra valentía no es nada más que la conciencia constante de tu presencia. No tenemos que generar fuerza. Tenemos que cultivar la conciencia de que el fuerte y valiente vive en nosotros y camina con nosotros. No tenemos que fabricar coraje.
Tenemos que recordar que el león de la tribu de Judá es nuestro compañero inseparable. Con esta verdad ardiendo en nuestro espíritu, ahora oramos para recibirla, no solo como información, sino como una impartición. Declaramos por fe que hoy nos esforzamos, no en nuestra energía, sino en la tuya. Declaramos por fe que hoy somos valientes, no por ausencia de miedo, sino por la certeza absoluta de tu presencia. Y con esta revelación transformadora como nuestra nueva arma, ahora nos preparamos para ver cómo este mandato divino se convirtió en la llave que le entregó a Josué la victoria. Nos preparamos para ver el poder de tu presencia en acción. Amado Padre, con la revelación de tu mandato ardiendo como un fuego en nuestro espíritu, ahora te pedimos que nos lleves de la sala del trono de tu palabra al campo de batalla de la historia. No queremos solo entender la promesa, anhelamos ver el fruto de ella. Ayúdanos a comprender cómo este mandato divino de esforzarnos y ser valientes no fue una simple frase de ánimo para Josué, sino la llave maestra que desató tu poder sobrenatural y le entregó la victoria una y otra vez. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos transportes a ese momento. Ayúdanos a ver lo que Josué veía. Delante de él no había un camino fácil, sino un catálogo de imposibilidades. El primer obstáculo era el río Jordán, y no era un arroyo tranquilo. La Escritura nos dice que estaba en su temporada de crecida, desbordado por sus orillas. Era un torrente furioso, una barrera natural infranqueable para un pueblo de millones, con sus familias, sus posesiones y su ganado. La lógica humana, la estrategia militar, todo gritaba, es imposible, da la vuelta. Detrás de él no había un ejército de soldados de élite, sino una nación de exesclavos, un pueblo que durante 40 años había demostrado ser propenso a la queja, a la duda y a la rebelión. Y en el horizonte, al otro lado del río, se encontraba la tierra prometida, pero no estaba vacía. Estaba habitada por enemigos feroces, en ciudades con murallas que, según los espías, llegaban hasta el cielo. Ciudades defendidas por ejércitos entrenados y habitadas por los temibles anaseos, una raza de gigantes legendarios. Humanamente, la misión de Josué era un suicidio. Estaba atrapado entre un pueblo dudoso y un enemigo invencible, con un río imposible de por medio. Y es aquí, Padre, donde la promesa que le diste cobra vida. La victoria de Josué no dependería de su genio militar, sino de su obediencia valiente a tus instrucciones. Y la primera instrucción desafió toda lógica. Tú no le dijiste a Josué, construye balsas o busca un puente. Le diste una orden espiritual. Le dijiste que los sacerdotes, llevando el arca del pacto, el símbolo visible de tu presencia, debían caminar hacia el río embravecido y meter los pies en el agua. Señor, ayúdanos a sentir la tensión de ese momento. Imagina a esos sacerdotes. Cada instinto de supervivencia les gritaba que se detuvieran. Veían las aguas lodosas y violentas, sentían la fuerza de la corriente. Tenían que ignorar la evidencia de sus ojos y obedecer la palabra de su Dios. Esto, Padre, es la valentía en acción. No es la ausencia de miedo, es el avance en obediencia a pesar del miedo. Y tu palabra nos cuenta el glorioso resultado. En el instante en que las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron el borde del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron, levantándose en un muro, y el pueblo pasó en seco. Padre, qué lección tan poderosa. El milagro no ocurrió mientras esperaban en la orilla. El poder se desató en respuesta a su primer paso de obediencia. El río se partió cuando sus pies se mojaron. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos esperado que nuestros ríos se sequen antes de atrevernos a dar el paso que nos has pedido. Danos la fe de esos sacerdotes para mojar nuestros pies en obediencia, confiando en que cuando actuamos sobre tu palabra, tú te encargas de las aguas imposibles. Pero la prueba no había terminado.
una vez cruzado el Jordán, se encontraron con la fortaleza de Jericó, una ciudad con murallas dobles, aparentemente inexpugnable. Y una vez más, tu estrategia desafió toda lógica militar. No le diste a Josué un plan de asedio, le diste un plan de adoración. Le ordenaste marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces en el 7º día, con los sacerdotes tocando las trompetas. Y al final, el pueblo debía gritar: Padre, ayúdanos a comprender la increíble fortaleza y valentía que requería obedecer esa orden. Imagina la escena: el ejército de Israel, en completo silencio, marchando mientras los soldados de Jericó los miraban desde las murallas, seguramente burlándose, riéndose de su ridículo ritual. Cada día de marcha era una prueba de fe, era una declaración de que su confianza no estaba en sus espadas, sino en su Dios. Era un acto de guerra espiritual que confundía al enemigo y declaraba que la batalla era tuya. Y entonces, en el 7º día, después de la 7ª vuelta, sonaron las trompetas y Josué dio la orden: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Dieron un grito de victoria antes de ver la victoria. Y en respuesta a ese grito de fe, las murallas no fueron derribadas por arietes, se desplomaron sobre sí mismas. Señor, revélanos cuáles son las murallas de Jericó en nuestra vida, esas fortalezas de pecado, de enfermedad, de escasez, de relaciones rotas que hemos estado tratando de derribar con nuestra propia fuerza y nuestra propia lógica. Perdónanos por confiar más en nuestras estrategias que en las tuyas. Danos la fe para marchar en obediencia silenciosa, para perseverar cuando no vemos resultados y para levantar un grito de alabanza y de fe, sabiendo que las murallas de nuestros problemas no caen por nuestra fuerza, sino por tu poder cuando caminamos en valiente obediencia. La vida de Josué nos enseña esta verdad eterna: la fortaleza y la valentía que tú demandas no se manifiestan en la fuerza bruta, sino en la confianza radical. La obediencia a tu palabra, aunque parezca ilógica, es la llave que abre las compuertas del cielo y desata tu poder victorioso. Padre, te lo pedimos. Danos la fe de Josué, danos oídos para escuchar tus instrucciones específicas para nuestros propios Jordanes y Jericós, y danos la valentía para obedecer. Creemos y declaramos que la misma presencia que estuvo con Josué está con nosotros hoy, y el mismo poder que partió las aguas y derribó los muros está disponible para nosotros ahora mismo, mientras caminamos contigo. Y al ver tu asombrosa fidelidad en la vida de Josué, nuestro corazón se enciende para recordar, porque la fe para nuestro futuro se construye sobre el recuerdo agradecido de tu fidelidad en nuestro pasado. Amado Padre, la historia de la victoria de Josué no es solo un relato antiguo para ser admirado, es un espejo que refleja tu carácter inmutable y tu fidelidad eterna. Y ahora te pedimos que nos ayudes a ver ese mismo carácter, ese mismo poder y esa misma presencia reflejados no en las páginas de la historia, sino en las páginas de nuestra propia vida. Te pedimos que sanes nuestra memoria. Confesamos, Señor, que sufrimos de una trágica amnesia espiritual. Nuestra mente es experta en catalogar cada herida, cada ofensa, cada fracaso y cada dificultad. Recordamos con una claridad dolorosa las palabras que nos hirieron, los errores que cometimos y los temores que nos paralizaron. Pero somos trágicamente olvidadizos cuando se trata de tus intervenciones, de tus rescates silenciosos, de tu cuidado constante, al igual que tu pueblo Israel en el desierto, que después de ver el Mar Rojo abrirse en dos, se quejaba a la primera señal de sed. Nosotros también olvidamos rápidamente los mares de problemas que tú ya has abierto para nosotros. Perdónanos, Padre, por nuestra memoria selectiva. Hoy elegimos rebelarnos contra esa amnesia. Elegimos obedecer el mandato que le diste a Josué después de cruzar el Jordán, construir un altar de recuerdo.
Le ordenaste tomar 12 piedras del lecho seco del río, no como decoración, sino como un testimonio para las generaciones futuras, para que cuando sus hijos preguntaran qué significan estas piedras, ellos pudieran contar la historia de tu poder. Padre, tú valoras la memoria. Sabes que la fe para el futuro se alimenta de la gratitud por el pasado. Y por eso, ahora te pedimos, Espíritu Santo, que asumas el rol de guardián de nuestros recuerdos de tu bondad. Ayúdanos a entrar en el santuario de nuestra propia historia y a construir nuestro propio altar piedra por piedra. Te pido que traigas a nuestra mente ahora mismo un gigante de miedo que ya derribaste. Quizás fue el terror a hablar en público, y te pedimos que recordemos cómo pusiste palabras en nuestra boca y nos diste una calma que no era nuestra. Quizás fue el miedo a una decisión crucial, a un cambio de trabajo, a una mudanza, y te pedimos que recordemos cómo nos guiaste a través de la incertidumbre y nos mostraste que estabas al otro lado esperándonos. Por esa victoria sobre el miedo, esa piedra de recuerdo, hoy te decimos, gracias Señor. Ahora, Espíritu Santo, ayúdanos a encontrar otra piedra. Guíanos al recuerdo de un río de escasez que tú partiste en dos. Quizás fue esa temporada en que los números no cuadraban, cuando las facturas superaban los ingresos y la ansiedad nos ahogaba. Ayúdanos a recordar esa provisión inesperada, esa llamada de trabajo, ese regalo anónimo, esa idea que nos diste. Ayúdanos a recordar cómo, mes tras mes, nunca nos faltó el pan en la mesa. Por tu fidelidad como nuestro Jehová Jireh, en ese desierto financiero, por esa piedra de provisión, hoy te decimos, gracias Señor. Y ahora, te pedimos que nos ayudes a levantar la piedra más pesada, la que está manchada de lágrimas. Guíanos al recuerdo de un horno de aflicción, quizás una enfermedad que nos postró, la pérdida de un ser querido que nos rompió el corazón, o una traición que nos dejó devastados. Y ahí, en medio del dolor más agudo, ayúdanos a recordar tu presencia. Quizás no quitaste el dolor de inmediato, pero recordamos tu paz que nos arropaba en las noches de insomnio. Recordamos la fuerza que nos dabas cada mañana para levantarnos una vez más. Y recordamos al amigo que enviaste, la palabra que nos diste, la certeza de que no estábamos solos, por ser nuestro consolador, nuestro cuarto hombre en el fuego. Por esa piedra de compañía en el dolor, hoy te decimos con un corazón humilde, gracias Señor. Mira, amado hermano, querida hermana, tu pasado no es un museo de tus fracasos, es una galería de la fidelidad de Dios. Cada una de esas victorias pasadas es una piedra, un monumento que declara que el Dios que te rescató ayer es el mismo Dios que está contigo hoy. Su poder no ha disminuido, su amor no ha cambiado, su presencia no te ha abandonado. El recuerdo agradecido no es un simple ejercicio de nostalgia, es un arma de guerra. Cuando el gigante del presente te grite sus amenazas, tú puedes señalar tu altar de recuerdo y responderle, puede que seas grande, pero mi Dios ya ha derribado gigantes más grandes que tú en mi vida. Cuando el río de la dificultad ruja delante de ti, puedes señalar tu altar y declarar, puede que seas caudaloso, pero mi Dios es un experto en abrir caminos donde no los hay. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes a ser historiadores de tu bondad, que nos des la disciplina para escribirlo, para contarlo, para nunca más dar por sentada tu fidelidad. Declaramos por fe que cada victoria pasada es una profecía de una victoria futura, y con nuestra fe ahora edificada sobre el fundamento sólido de tu fidelidad demostrada, tanto en la historia como en nuestra propia vida, nos sentimos listos. Listos para nombrar los gigantes que enfrentamos hoy, no con miedo, sino con la audaz confianza de que el mismo Dios que ya nos ha dado la victoria, lo hará de nuevo. Amado Padre, con nuestra fe anclada en el recuerdo de tu fidelidad pasada, ahora venimos ante ti,
no para escondernos de las batallas de hoy, sino para enfrentarlas. Nos vestimos con la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús y nos preparamos para aplicar tu mandato de fortaleza y valentía a cada territorio de nuestra vida. Entendemos que la fe no ignora la existencia de los gigantes. La fe los confronta con la verdad de un Dios más grande, y eso es lo que haremos ahora. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes mientras nombramos a nuestros gigantes, no para darles poder, sino para declarar tu poder sobre ellos. Primeramente, Señor, llevamos ante ti nuestra vida laboral, nuestros estudios y nuestras finanzas. Y aquí nombramos al gigante de la inseguridad y el temor al futuro. Ese miedo que nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que nuestro trabajo pende de un hilo, que fracasaremos en el proyecto. Nombramos al gigante de la escasez, esa ansiedad que nos ahoga cuando miramos las deudas, las facturas, las necesidades de nuestra familia. En el nombre de Jesús nos enfrentamos a estos gigantes, y sobre ellos declaramos tu promesa: esfuérzate y sé valiente. Padre, te pedimos la fortaleza para trabajar con excelencia, no por miedo, sino como un acto de adoración a ti. Danos la valentía para presentar esa idea, para pedir ese ascenso, para iniciar ese emprendimiento, para enfrentar esa entrevista. Declaramos que tú estás con nosotros en cada reunión, en cada decisión, en cada tarea. Tú eres nuestro Jehová, Jireh, nuestro proveedor. Rompemos la mentalidad de escasez y recibimos una mentalidad de abundancia basada en tu fidelidad. Tu presencia es nuestra competencia, nuestra sabiduría y nuestra provisión. Ahora, Padre, entramos en el terreno sagrado y a menudo herido de nuestra familia y nuestras relaciones. Y aquí nombramos al gigante del conflicto y la división. Ese miedo a tener las conversaciones difíciles que son necesarias para la sanidad. Nombramos al gigante de la amargura y la falta de perdón, esas murallas que hemos construido alrededor de nuestro corazón por heridas pasadas. Nombramos al gigante de la preocupación, especialmente por nuestros hijos, el temor de que tomen el camino equivocado, de que el mundo los aleje de ti. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nos enfrentamos a estos gigantes, y sobre ellos declaramos tu promesa: no temas ni desmayes. Te pedimos la valentía para amar sin condiciones, para ser los primeros en perdonar, para hablar la verdad en amor. Danos la fortaleza para derribar las murallas de nuestro orgullo y ser constructores de paz en nuestro hogar. Hoy cubrimos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros amigos con tu presencia. Declaramos que donde quiera que ellos vayan, tú estás con ellos. Te entregamos nuestra ansiedad por ellos y la reemplazamos con una confianza audaz en tu cuidado soberano. Tu presencia es nuestra paz y el pegamento que une nuestras relaciones. A continuación, Señor, presentamos ante ti nuestro cuerpo, este templo de tu Espíritu, y aquí nombramos al gigante de la enfermedad y el temor a la muerte, ese pánico que llega con un mal diagnóstico, la ansiedad que precede a los resultados médicos, el desánimo de un dolor crónico. Nombramos al gigante de la debilidad, el miedo a perder nuestras fuerzas, a convertirnos en una carga. En el nombre de Jesús, el gran médico, nos enfrentamos a estos gigantes, y sobre ellos declaramos tu promesa: Jehová tu Dios estará contigo. Padre, te pedimos la fortaleza sobrenatural para perseverar en medio de la debilidad física. Danos la valentía para confiar en tu plan, aunque no lo entendamos. Rechazamos cada palabra de miedo que el diagnóstico ha querido sembrar y nos aferramos al reporte del cielo. Oramos por tu toque sanador, por la sabiduría de los médicos, por la fuerza para seguir adelante cada día. Declaramos que tu presencia es nuestro consuelo en el dolor, nuestra paz en la incertidumbre y nuestra fortaleza cuando nuestras propias fuerzas se acaban.
Finalmente, Padre, oramos por nuestro llamado, por el propósito divino que has puesto en nuestras vidas. Y aquí nombramos al gigante de la mediocridad y la duda. Ese miedo que nos mantiene en nuestra zona de confort, que nos impide usar los dones que nos has dado. Nombramos al gigante del ¿qué dirán? El temor a la crítica, al rechazo, incluso a la persecución por vivir una fe sin complejos. Nombramos al síndrome del impostor, esa voz que nos grita, ¿quién eres tú para hacer algo grande para Dios? En el nombre de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nos enfrentamos a estos gigantes y sobre ellos declaramos tu mandato. Esfuérzate y sé valiente. Te pedimos la audacia para salir de la barca, para decir sí a tu voluntad, para ser la respuesta a la oración de alguien más. Danos la fortaleza para disciplinarnos, para desarrollar nuestros dones, para servir con excelencia. Rompemos las cadenas del miedo a la opinión humana. Declaramos que tu presencia con nosotros es nuestra única calificación, nuestra verdadera identidad y todo el equipo que necesitamos. Padre, hemos nombrado a nuestros gigantes no para engrandecerlos, sino para ponerlos bajo la autoridad de tu nombre y la verdad de tu palabra, en cada área de nuestra vida. Desde la más pública hasta la más íntima, elegimos creer y caminar en la promesa de Josué, capítulo 1, versículo 9. Y ahora, habiendo aplicado tu fuerza a las batallas externas de nuestra vida, te pedimos que hagas una obra aún más profunda. Te pedimos que no solo nos des actos de valentía, sino que cultives en nosotros un corazón perpetuamente valiente. Amado Padre Celestial, habiendo reclamado por fe la victoria sobre los gigantes específicos de hoy, venimos ante ti con un anhelo más profundo, un hambre que va más allá de la necesidad del momento. No queremos ser personas que simplemente tienen momentos de valentía, anhelamos ser personas valientes. No queremos que la fortaleza sea algo que buscamos en una crisis, sino la atmósfera misma en la que vivimos, respiramos y nos movemos. Te pedimos, Señor, que hagas una obra de transformación permanente, que tomes las semillas de fe que hemos sembrado en esta oración y las hagas crecer hasta que se conviertan en un roble de justicia. Te pedimos que cultives en nosotros un corazón perpetuamente valiente. Sabemos, Padre, que un corazón así no es producto de la voluntad humana ni de la determinación personal. Es una obra sobrenatural de tu Espíritu Santo. Te vemos como el jardinero divino y te presentamos el terreno de nuestro corazón. Sabemos que para que tu fruto crezca, primero debemos arrancar las malas hierbas que lo ahogan, esas raíces de amargura, temor y duda que han crecido en la oscuridad por demasiado tiempo. Y por eso, con la autoridad que nos das en Cristo, ahora nos preparamos para arrancar de raíz los espíritus que se oponen a tu mandato de valentía. En el nombre de Jesús, renunciamos al espíritu de temor. Nos aferramos a tu palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que declara que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, declaramos que el miedo paralizante, la ansiedad crónica y la preocupación constante no son de ti y no tienen derecho a habitar en nosotros. Renunciamos a la tiranía del qué pasaría si, a los escenarios catastróficos que el enemigo proyecta en nuestra mente. Rechazamos el miedo como nuestro consejero y te entronizamos a ti, oh Cristo, como el único Rey de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, renunciamos al espíritu de victimismo y autocompasión. Confesamos la sutil tentación de sentir lástima por nosotros mismos, de revolcarnos en nuestros problemas, de creer que nuestra carga es la más pesada. Rechazamos la identidad de víctimas pasivas de nuestras circunstancias. Nos levantamos de ese lugar de queja y nos vestimos con nuestra verdadera identidad en Cristo.
Somos más que vencedores, somos coherederos contigo, estamos sentados en lugares celestiales. Declaramos que nuestros problemas no son un pozo para ahogarnos, sino una plataforma para que tu gloria se manifieste. Y en el nombre de Jesús, renunciamos al espíritu de incredulidad, la raíz de todo temor. Renunciamos a la duda que cuestiona tu bondad, a la sospecha que desconfía de tu palabra y al cinismo que limita tu poder. Elegimos divorciarnos de la lógica que dice es imposible y nos casamos con la verdad que declara que para Dios todo es posible. Padre, ahora que hemos arrancado estas malas hierbas, te pedimos que siembres en el terreno limpio de nuestro corazón las semillas de tu espíritu. Siémbranos con tu espíritu de poder. Llénanos con tu dunamis, el mismo poder que partió el mar rojo, que derribó las murallas de Jericó y que resucitó a Cristo de entre los muertos. Recuérdanos cada día que ese poder no es algo que tenemos que alcanzar, es alguien que vive dentro de nosotros. Siémbranos con tu espíritu de amor. Tu palabra declara que el perfecto amor echa fuera el temor. Llénanos de un amor tan profundo por ti y por los demás, que no quede espacio para el miedo egoísta. El miedo siempre pregunta, ¿qué me pasará a mí? Pero el amor pregunta, ¿cómo puedo glorificar a Dios y bendecir a otros? Te pedimos que nos consumas con tu amor, para que ese sea el motor de todas nuestras acciones. Y siémbranos con tu espíritu de dominio propio, de una mente sana y disciplinada. Danos la capacidad de tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando las tormentas de la emoción y la ansiedad rujan, te pedimos que nos des una mente anclada en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Danos el autocontrol para elegir la fe sobre el sentimiento, la verdad sobre la mentira, la obediencia sobre el pánico. Y para que este jardín pueda florecer día a día, entendemos que nos has dado una armadura para protegerlo. Te pedimos que nos enseñes a vestirnos cada mañana con toda la armadura de Dios. Nos ceñimos con el cinturón de la verdad, para que las mentiras del miedo no encuentren lugar en nosotros. Nos cubrimos con la coraza de justicia, para que la condenación no debilite nuestro corazón. Calzamos nuestros pies con el Evangelio de la paz, para estar firmes e inamovibles, y sobre todo, tomamos el escudo de la fe, con el cual apagaremos todos los dardos de fuego del enemigo, cada dardo de duda, de ansiedad y de terror. Protegemos nuestra mente con el casco de la salvación, y tomamos la espada del Espíritu, que es tu palabra, el arma con la que responderemos a cada mentira del enemigo. Padre, haz de nosotros un pueblo como Josué y Caleb, de quienes dijiste que hubo en ellos un espíritu diferente, un pueblo que no se define por los gigantes de la tierra, sino por la grandeza de su Dios. Forja en nosotros un corazón de león, un espíritu de guerrero, un carácter de conquistador, no para nuestra gloria, sino para la tuya. Y al ser llenos de este espíritu de valentía, nuestro corazón se desborda en compasión. Ya no podemos ser indiferentes al ver a nuestros hermanos y hermanas que siguen atrapados en la prisión del temor. Y por eso, ahora, levantamos nuestra voz en intercesión por ellos. Amado Padre Celestial, con un corazón que está siendo transformado y llenado por tu espíritu de poder, amor y dominio propio, ya no podemos orar solo por nosotros mismos. La valentía que nos das no es un tesoro para ser guardado egoístamente, sino una antorcha para ser compartida. Tu luz en nosotros nos convierte en faros para otros que aún navegan en la oscuridad del miedo. Y por eso, ahora, con una compasión que nace de tu propio corazón, nos levantamos como intercesores y presentamos ante ti a nuestros hermanos y hermanas que siguen atrapados en la prisión del temor. Primeramente, Señor, oramos por nuestro círculo más cercano, por nuestra familia y nuestros amigos. Te presentamos a cada uno de ellos por su nombre. Oramos por nuestros hijos, que enfrentan un mundo que busca intimidarlos, llenarlos de ansiedad y robarles su identidad.
Te pedimos que los cubras con tu presencia, que los libres del miedo al rechazo, del temor al fracaso, y que plantes en ellos una valentía santa para ser luz en su generación. Oramos por nuestro cónyuge, que quizás lucha en silencio con el miedo a la insuficiencia, con la presión del trabajo, con la ansiedad por el futuro. Te pedimos que seas su fortaleza y su paz. Oramos por nuestros padres que pueden enfrentar el temor a la enfermedad o a la soledad. Sé tú su compañero fiel. Y oramos por ese amigo, ese ser querido que sabemos que está luchando, que sonríe por fuera, pero tiembla por dentro. Señor, irrumpimos en su oscuridad con esta oración. Envía tu paz, envía tu fortaleza, envía una palabra de esperanza y úsanos a nosotros, Padre. Danos la sensibilidad para percibir su necesidad, la palabra justa para animarlos y que nuestra propia fe sea un testimonio contagioso de tu poder. Ahora, Padre, levantamos ante ti a tu iglesia, el cuerpo de Cristo, tanto en nuestra comunidad como en todo el mundo. Te pedimos que arranques de raíz el espíritu de temor que tan a menudo paraliza tu obra. Oramos contra el miedo a la irrelevancia cultural que nos tienta a diluir tu evangelio. Oramos contra el miedo a la escasez que impide que las iglesias sueñen en grande y se lancen a proyectos de fe audaces. Oramos contra el miedo al hombre que nos silencia cuando deberíamos hablar tu verdad con amor. Y oramos especialmente por nuestros hermanos y hermanas que enfrentan persecución, por aquellos que arriesgan su vida cada día por causa de tu nombre. Dales una valentía sobrenatural, una paz que desafíe sus circunstancias y un gozo que confunda a sus perseguidores. Te pedimos, Señor, que levantes una iglesia a la imagen de Josué, una iglesia valiente, obediente y conquistadora, que no se esconde tras sus muros, sino que avanza con la certeza de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y con un corazón ensanchado, Padre, oramos también por nuestra sociedad y por el mundo. Reconocemos que un espíritu global de miedo parece cubrir la tierra. El temor es amplificado por las noticias, alimentado por la inestabilidad política, la incertidumbre económica y las crisis globales. Los corazones de los hombres desfallecen por la angustia. Y en medio de este caos, te pedimos misericordia. Oramos por los líderes de las naciones, para que tomen decisiones basadas en la sabiduría y no en el pánico. Oramos por la generación joven que es bombardeada con mensajes de ansiedad y desesperanza. Te pedimos que se encuentren contigo, la roca eterna, la única fuente de verdadera seguridad. Oramos por los que viven en zonas de guerra, por los refugiados que han perdido todo, por los enfermos en los hospitales, por todos aquellos cuyo miedo no es una ansiedad abstracta, sino una realidad mortal y diaria. Que sientan tu presencia, oh Dios, que sea su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en la tribulación. Y al interceder por todos ellos, Señor, nuestro propio compromiso se fortalece. Entendemos que nos has llamado a ser portadores de tu valentía, a ser agentes de tu paz en un mundo aterrorizado. Reafirmamos nuestra decisión de no ser parte del coro de la negatividad y el miedo, sino de ser una voz profética de fe y esperanza. Y al levantar nuestra mirada y contemplar un mundo tan necesitado de un Salvador, un mundo tan perdido en su propio miedo, nuestro corazón se llena de un sobrecogedor asombro y adoración por ti. El único que no tiene miedo, el único que se sienta en el trono, soberano y en perfecto control. Y con esta perspectiva renovada, ahora nos preparamos para levantar nuestra mirada por encima de todas las peticiones, por encima de toda intercesión, para adorarte a ti, el Rey valiente y soberano de todo el universo. Amado Padre Celestial, nuestro viaje de oración llega a su cumbre, habiendo presentado nuestras batallas, habiendo reclamado tus promesas y habiendo intercedido por un mundo temeroso, nuestro espíritu, ahora sintonizado con la frecuencia de tu majestad, ya no tiene nada más que pedir. Toda petición se ha disuelto.
Toda ansiedad se ha silenciado, y en el espacio que antes ocupaba la preocupación, ahora solo queda una respuesta posible, un desborde del alma que ha sido abrumada por tu grandeza, la adoración. Hoy levantamos nuestra mirada por encima de nuestros gigantes, por encima de nuestras circunstancias, por encima de nosotros mismos, para enfocarnos exclusivamente en ti, y te adoramos, no por lo que esperamos que hagas, sino por quién eres. Te adoramos, Rey soberano. Te exaltamos como el que está sentado en el trono, alto y sublime. Mientras los reinos de este mundo se tambalean y las naciones rugen con incertidumbre, tu trono permanece firme, inconmovible, eterno. Tú no eres tomado por sorpresa. Tú no estás preocupado por las noticias de mañana. Tú reinas en perfecta paz y en absoluto control sobre toda tu creación. Te adoramos porque nuestra seguridad no descansa en la estabilidad del mundo, sino en la soberanía de nuestro Rey. Te adoramos, valiente guerrero, Jehová de los ejércitos, el comandante de ejércitos celestiales, el Dios que nunca ha conocido la derrota. Eres el mismo que marchó delante de Josué, el que peleó por Israel, el que es poderoso en batalla. Delante de ti, los gigantes son como saltamontes y las murallas fortificadas son como polvo. Te adoramos porque la batalla no es nuestra, sino tuya. Entramos en nuestro día no como soldados temerosos que esperan una lucha, sino como hijos de un rey victorioso, que nos invita a compartir su botín. Te adoramos, roca inconmovible, nuestro fundamento seguro. En un mundo de arenas movedizas, donde las verdades cambian, las promesas se rompen y las personas fallan, tú permaneces. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu carácter es inmutable, tu palabra es infalible y tu amor es eterno. Te adoramos porque cuando el suelo bajo nuestros pies tiembla, podemos correr a ti, la roca que es más alta que nosotros, y encontrar refugio seguro. Te adoramos, Creador Todopoderoso, el Dios que con el poder de su palabra habló galaxias a la existencia, que colgó las estrellas en el espacio y que conoce a cada una por su nombre. El Dios que le puso límites al mar y que viste a los lirios del campo con una gloria que supera a la de los reyes. Y este mismo Dios, de poder tan incomprensible, es el que se inclina para escuchar nuestra oración, el que cuenta los cabellos de nuestra cabeza y el que nos promete, yo estaré contigo. La inmensidad de tu poder manifestado en la creación nos da la perspectiva correcta. Si puedes sostener el universo, puedes sostener nuestra vida. Y sobre todas las cosas, te adoramos a ti, Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la máxima expresión de la valentía divina. Te adoramos por el acto de coraje más grande de toda la historia del cosmos. No temiste la voluntad del Padre. No desmayaste ante la traición de los hombres, no retrocediste ante la furia del infierno, caminaste con resolución hacia la cruz, enfrentaste al gigante del pecado y lo desarmaste, descendiste a las tinieblas, le arrebataste las llaves de la muerte y del Hades al enemigo y al tercer día te levantaste en poder y gloria, declarando la victoria para siempre. Te adoramos por tu resurrección, la prueba irrefutable de que no hay poder, principado ni potestad que pueda hacerte frente. Eres el Rey victorioso, y porque tú vives, nosotros también vivimos. Y te adoramos, Espíritu Santo, nuestro Consolador y nuestro Capitán interior. Gracias por ser el que trae la presencia de este Dios Todopoderoso a habitar dentro de nuestro frágil ser. Eres tú quien nos recuerda la promesa, quien nos infunde el poder, quien cultiva en nosotros el amor que echa fuera el temor y quien nos da el dominio propio. Eres el aliento de valentía en nuestros pulmones. Gracias por ser el sello de nuestra victoria y el recordatorio constante de que nunca, nunca, nunca estamos solos. Y así, Padre, en la cumbre de esta adoración, lo entregamos todo.
Nuestros miedos se rinden ante tu soberanía. Nuestras batallas se rinden ante tu poder. Nuestros planes se rinden ante tu sabiduría. Ya no luchamos para obtener la victoria, descansamos en tu victoria ya ganada. A ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea todo el honor, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Y con ese amén resonando en nuestro espíritu, con nuestro corazón, ahora recalibrado a la frecuencia de la majestad de Dios, llega el momento de recibir la herramienta práctica para llevar esta victoria a nuestro día a día. Porque una cosa es sentir la fortaleza de Dios en este momento de oración y quietud, y otra muy diferente es mantenerla en medio del campo de batalla de la vida, un mundo que constantemente nos bombardea con razones para temer. La clave práctica y poderosa para que la valentía no sea solo una emoción de un momento, sino el estado permanente de tu corazón, es una disciplina espiritual que llamaremos el ancla de la fortaleza. Piensa en un ancla. Un ancla no detiene la tormenta. No calma las olas ni silencia el viento. Lo que hace el ancla es mantener al barco firme y seguro en su lugar, evitando que sea arrastrado a la deriva por la fuerza de la tempestad. De la misma manera, tus problemas no siempre desaparecerán instantáneamente, pero el ancla de la fortaleza te mantendrá a ti firme en medio de ellos. Evitará que tu alma sea arrastrada por la corriente de la negatividad, la ansiedad y la desesperanza. El miedo es el lenguaje nativo de un corazón enfocado en sus propias limitaciones. Pero la valentía es el lenguaje del reino, el lenguaje de un corazón enfocado en la presencia ilimitada de su Dios. La Biblia nos da este mandato en Josué, capítulo 1, versículo 9. No porque Él necesite que seamos valientes, sino porque nosotros necesitamos practicar la valentía para mantenernos conectados a Él, la fuente de toda victoria. Así que esta es tu misión sagrada, tu estrategia de guerra para transformar tu día. Cada vez que sientas que una ola de miedo sube a tu corazón, por un correo electrónico intimidante, por una llamada telefónica que te inquieta, por un pensamiento de duda sobre tu capacidad, por la preocupación, por un ser querido. Cada vez que sientas esa inclinación a encogerte o a retroceder, vas a hacer un alto. No vas a luchar contra el sentimiento. Simplemente vas a echar el ancla. La práctica es simple, pero transformadora. En ese preciso instante, te detendrás y ya sea en voz alta o en el silencio de tu espíritu, vas a declarar la palabra de Dios como un decreto sobre tu situación. Vas a tomar la espada del Espíritu y vas a decir con la autoridad de un hijo del Rey: me esfuerzo y soy valiente. No temo ni desmayo, porque Jehová mi Dios está conmigo donde quiera que yo voy. Te aseguro como siervo de Dios que si practicas esto, cambiará la atmósfera espiritual a tu alrededor. No son solo palabras, es la verdad confrontando una mentira. Es tu espíritu recordándole a tu alma quién está al mando. Es un acto de guerra que silencia al acusador y realinea tu perspectiva con la del cielo. El ancla de la fortaleza no cambia la tormenta, pero te mantiene firme hasta que Jesús diga: paz, cálmate. Es el arma secreta para vivir una vida que desborda de la autoridad y la paz del Señor. Y ahora, para sellar todo lo que hemos recibido de Dios en esta mañana, vamos a hacer una última declaración de fe juntos. Ve una vez más a la sección de comentarios y con la certeza de un guerrero que ha sido equipado por su Rey, escribe esta poderosa declaración que define tu nueva identidad. Hoy camino con la valentía de Dios. Escríbelo ahora y declara que tu día no será gobernado por el tamaño de tus gigantes, sino por la grandeza de tu Dios. Que tu comentario sea un testimonio para otros que también necesitan aprender a caminar en esta nueva autoridad. Mientras lo haces, quiero pedirte un último favor. Piensa ahora mismo en una persona específica que amas,
un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que sabes que vive bajo la nube del temor y la ansiedad. Conviértete hoy en un instrumento de la gracia del Señor. Toma el enlace de esta oración y envíaselo. Tu simple acción de compartir puede ser, literalmente, la palabra de activación que esa persona necesita para enfrentar su propia batalla. No le niegues esa bendición. Y por supuesto, si este tiempo ha sido de bendición para ti y aún no eres parte de esta familia de oración diaria, te invito con todo mi corazón a que te suscribas y, muy importante, a que actives esa campanita de notificaciones. Mañana, si Dios lo permite, nos encontraremos aquí de nuevo para buscar el rostro de Dios y recibir una nueva palabra para nuestro día. Gracias por permitirme acompañarte en este tiempo sagrado. Ha sido un honor. Y ahora, ve a tu día, no como un huérfano que enfrenta el mundo solo, sino como un hijo amado que camina de la mano de su Padre Todopoderoso. No entres a tu día como un esclavo que le teme al látigo del fracaso, sino como un conquistador que camina en la victoria ya ganada de su Rey. Ve en paz, camina con la valentía de Dios. Él está contigo. Amén.